Saludos y bendiciones para todos. Para mí es un privilegio una vez más estar con ustedes con el propósito de estudiar la lección de escuela sabática. Como mencionamos la semana pasada, estamos comenzando un nuevo trimestre. El título de este nuevo trimestre es los tres mensajes cósmicos, mejor conocido como el mensaje de los tres ángeles, y es bastante interesante cómo este escritor está abordando este tema. Y le mencioné que le iba a hablar algunos detallitos acerca de este escritor, es el pastor Mark Finley. Me llamó mucho la atención esta lección porque hace años que él está padeciendo una enfermedad, esto es de conocimiento público, por eso lo menciono. Y para mí es emocionante saber que él sigue escribiendo, que sigue compartiendo la palabra del Señor. Eso es muy interesante, que Dios lo ha sostenido hasta este momento. Pero antes de continuar, de entrar de lleno a la lección de escuela sabática, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. En este momento estamos delante de ti, inmensamente agradecido por todas las bendiciones que tú nos diste durante la semana pasada. Señor, no solamente las agradables, sino quizás las que estuvieron vestidas de forma no muy agradables, pero son las que nos muestran que cada día necesitamos más y más de tu presencia. Ahora que vamos a comenzar el estudio de esta semana, Señor, te pedimos la presencia del Espíritu Santo para que nos haga sensible a lo que tú nos quieres decir, Señor, que aclare nuestras mentes, nuestros corazones, y que sea una bendición para cada uno de nosotros lo que vamos a ver en esta semana. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Como dije, esta semana es la segunda lección y se titula Un momento del destino. Vaya título, Un momento del destino. Vamos a ver cuál es ese momento del destino. Y el versículo para memorizar lo encontramos en Apocalipsis 14, 14 y 16. Y dice, recuerden que estamos hablando de Apocalipsis, es un libro que está repleto de símbolos y entonces tenemos que ver. Quiero aclarar esto, que muchas de las cosas o la mayoría de las cosas que vamos a ver aquí son simbólicas y tenemos que buscar el significado. No está, principalmente este versículo no está hablando de forma literal. Entonces dice, entonces miré y vi una nube blanca y sobre la nube a uno sentado semejante al Hijo del Hombre, con una corona de oro en su cabeza y en su mano una voz aguda. Y del santuario salió otro ángel y clamó a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: toma tu hoz y ciega, porque ha llegado la hora de cegar la mies de la tierra, está madura. Y como dije, estos versículos no son tan fáciles de explicar, así que vamos a explicarlo durante la lección. Quédese esto en mente, que estamos mirando símbolos y vamos a aprender qué significa estos símbolos más adelante. Y en la parte de la introducción, en la parte del sábado, nos dice, Dios siempre habló a su pueblo y le presentó las verdades pertinentes que necesitaban oír para ese tiempo. O sea, cada vez que Dios hablaba, le hablaba por medio de profetas, era un tema que tenía que ver con lo que estaba sucediendo en el momento. Y esta no ha sido la excepción, o sea, nosotros tenemos un mensaje específico para el tiempo que estamos viviendo. Y aquí menciona que desde la advertencia del diluvio, recuerdan que cuando el diluvio, Dios envía a Noé con un mensaje y pasó 120 años predicando ese mensaje. Hasta la segunda venida o la primera venida de Jesús, envió a los profetas Isaías, Miqueas, que hablaron de que iba a venir un Mesías. Y ahora el juicio preavenimiento también envía a otros profetas. Eso está, el juicio preavenimiento lo encontramos en Daniel. Y en el mismo Daniel hay un mensaje que se dice que sería el fin de los tiempos, que comienza, que se cumple en el libro de Apocalipsis. Entonces, el mensaje de los tres ángeles es el mensaje urgente
del tiempo del fin de todo el mundo. El mensaje de los 3 ángeles, el último aviso de misericordia de Jesús. Escuchen esto, misericordia. O sea, cuando usted lee Apocalipsis, aunque es un libro un poco complejo por todos los simbolismos y que anuncia destrucción y que anuncia juicio, es un libro que tiene que ver con la misericordia de Jesús. Es un llamado que nos saca de nuestra propia justicia y nos lleva a confiar en la justicia de Jesús. O sea, aquí está otra vez el tema de la justificación por la fe. Encontramos el en Apocalipsis, el llamado a confiar no en nuestra propia justicia, sino en los méritos de Cristo. Eso es bastante interesante. Sin embargo, como siempre, debemos elegir a Cristo, rendirnos a Él y ser obedientes. O sea, nosotros hemos mencionado varias semanas, la semana pasada lo mencionamos también, que nosotros somos en Cristo, somos salvos por la gracia. Es algo que nosotros no merecemos y Dios nos lo da como regalo. Pero aún somos salvos por gracia, que es un regalo no merecido. Nosotros respondemos a ese amor que Dios nos da obedeciéndolo. O es más, Dios nos da una gracia para que nosotros podamos obedecerlo a Él también. Y dice, y las decisiones que tomemos ahora sin duda afectarán las decisiones que tomaremos en la crisis final que tenemos por delante. Ahora es el tiempo de prepararse. O sea, el libro de Apocalipsis es un llamado a prepararnos, o sea, no solamente a prepararnos, sino que el libro de Apocalipsis es un libro profético que nos está dando paso por paso lo que va a pasar al fin de los tiempos, y son profecías que se han cumplido. Así que vamos a ver qué es el mensaje de los 3 ángeles y la parte del domingo. Bueno, eso lo vamos a ver durante todo el trimestre. Pero en la parte del domingo se titula Decisiones Eternas. Y la semana pasada tocamos Apocalipsis 12, ahora vamos a Apocalipsis 14. Es el mensaje final de misericordia de Jesús en un mundo caído y rebelde. Escuchen eso, caído y rebelde, que ha estado hundido en el pecado por alrededor de 6,000 años. Así que no es fácil lo que está pasando. Llegará el día en que cada ser humano del planeta Tierra tomará su decisión final irreversible. Y la semana pasada yo le mencioné que no hay puntos medios aquí. Una decisión, cuando no se toma de una decisión, eso es ya una decisión. Y solamente hay 2 bandos, no hay un grupo neutro. Ya sea en contra o a favor de Jesús, y vamos a ver cómo nosotros tomamos o cómo sabemos si la decisión que estamos tomando es a favor o en contra de Jesús. El mensaje de Apocalipsis acerca de la justicia de Cristo nos libra de la condenación del pecado, así como del control del pecado en nuestra mente, y resonará una y otra vez por toda la tierra. O sea que quizás han pensado que el libro de Apocalipsis es un mensaje de juicio. Bueno, es juicio, pero para lo que estamos en Cristo es buena noticia porque vamos a ser liberados del pecado. El problema es si no estamos por Cristo, ahí sí hay que preocuparse, pero si estamos con Cristo no hay de nada de qué preocuparse. Y aquí hay 2 versículos que lo están comparando. Uno es Apocalipsis 24:14. Eso es un verso muy conocido y no sé si lo tenía en mente, pero aquí lo está comparando con Apocalipsis 14:6. Se están cruzando estos versículos y vamos a ver qué es lo que dice Apocalipsis 24, Mateo 24:14, que es bastante conocido por todos nosotros, y dice, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y entonces quedémonos con eso en mente. Esto es una profecía. Jesús está diciendo lo que iba a pasar. El evangelio será predicado
en todo el mundo por testimonio. Esto es muy interesante porque no solamente va a ser por palabra hablada, va a ser eh, por testimonio, o sea, por nuestra vida. Nuestra vida va a predicar el evangelio. Entonces vendrá el fin. Eh, y dice aquí a todas las naciones, o sea, eso es. Si usted quiere saber cuál es la señal de que Cristo viene, mire, esa es la señal. Cuando el evangelio sea predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, entonces ahí vendrá el fin. Y no será predicado, solamente predicado, sino predicado por testimonio. Apocalipsis 14:6 dice, y vi volar. Por esto estos versículos se conectan y vi volar por medio del cielo a otro ángel. Esto es uno de los 3 ángeles que tenía el evangelio, el mismo evangelio que dice Jesús. Ahora lo estamos mirando en símbolo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ven que aquí uno dice, y uno será predicado el evangelio, y otro dice que aquí vi volar por medio del cielo un ángel que tenía el evangelio eterno para ser predicado a toda la nación, tribu y lengua. O sea, estamos hablando exactamente de lo mismo. Y dice, ¿qué promesa hizo Jesús a sus discípulos con respecto a la difusión mundial del evangelio antes justo de su venida, que sería predicado? Quizás en ese momento para los discípulos vieron algo que sería imposible. Ellos eran 12 discípulos, luego quedaron 11. Luego de esos 11 se añade uno que desaparece en el anonimato y viene Pablo. Pero aún así, para 12 personas, ellos quizás veían esa promesa imposible de lograr. Pero fíjense hasta nuestro tiempo, cómo esas 12 personas o sea, comenzaron una pequeña llama que se ha difundido a través del tiempo y ahora no solamente son 12, sino que hay muchísimas personas que están predicando el evangelio. Entonces, aquí se encuentra, como dice aquí la lección, se encuentra en Apocalipsis 14:6, o sea, no es que encuentra cumplimiento, todavía estos versos no han encontrado el cumplimiento, sino que es una extensión de lo que dijo Jesús en Apocalipsis. Recuerde que el que escribió aquí el libro de Apocalipsis fue Juan, uno de los discípulos. Y dice 3 veces en Apocalipsis 22 afirma que él viene pronto. Apocalipsis 22:7 y 12:20. En el contexto de su regreso, el que es injusto, si él siga siendo injusto, ahí ya está el fin del juicio, ya no hay más oportunidad y ya el juez o el Señor da el veredicto y dice el que sea justo sea siendo injusto, el que sea sucio siga ensuciándose y el justo siga siendo justo y el salvo siendo santificado. Esto es Apocalipsis 22:11, o sea, ya no hay para nada, ya no hay más oportunidad y ese es el veredicto. El Apocalipsis avanza a un clímax glorioso, el que cada persona debe decidir a fin, o sea, el enfoque que le está dando este escritor hasta ahora es decisión, decisión. Dios no da libre albedrío, pero Él realmente espera que nosotros decidamos por Él. Creo que Él no nos dice, decídete por mí en un momento, sino que constantemente durante el día, a cada paso, a cada hora, a cada minuto, Dios está diciendo, Jesús está diciendo, escógeme a mí. O sea, yo te di libre albedrío, pero Él constantemente, por lo menos esa es mi experiencia, constantemente está recordando, decídete por mí, decídete por mí. O escógeme a mí. Ese es el llamado. Sí, no sé si esa ha sido su experiencia, pero me parece que esa es la de muchos. Dice, por supuesto, todos los días mediante nuestras decisiones, incluso en las cosas pequeñas, estamos decidiendo en favor de Cristo o en contra. Y Jesús siempre nos está llamando a la puerta, decídete por mí.
Es poco probable que alguien que constantemente tome decisiones equivocadas en su vida, ahora de repente en la crisis final, pues va a tomar todas las decisiones buenas. Por eso es importante, es muy importante decidirnos por Cristo en las cosas pequeñas, porque si no podemos decidirnos por las cosas pequeñas a su favor, créanme, no vamos a poder decidir tampoco por las cosas grandes. Va a ser más difícil. Dios nos va dando esa responsabilidad poquito a poquito. Si podemos decidirnos por Cristo en las cosas pequeñitas, entonces cuando nos toque decidirnos en las cosas grandes va a ser más fácil. Pero si no podemos en la pequeña, mencionamos en lecciones anteriores que si en lo poco has sido fiel, no has sido fiel, no vas a poder con lo mucho tampoco. Dice, es poco, ajá, especialmente cuando la fuerza de todo el mundo, o sea, nosotros ahora vivimos en libertad. Dios nos ha dado libertad y tenemos libertad. Podemos decidir, pero imagínense ahora o imaginémonos ahora que tenemos todas las libertades que podamos tener y no estamos decidiendo por el bando o estamos tomando decisiones correctas. Imagínense ustedes cuando no hayan esas libertades, cuando haya una presión sobre nosotros, ¿vamos a poder decidirnos? Realmente no lo creo. Ahora, todos los días debemos decidir ser fiel a Dios y en su mandato. Es consistente el amor de Dios, esto es una cita que la encontramos en. Deme un momento, yo siempre tengo problemas con las nomenclaturas. Tengo que siempre buscar. Este evento de los últimos días, me sé el título, pero cuando veo la nomenclatura no recuerdo cuál es. Dice, estamos decidiendo a favor o en contra de Jesús. Es poco probable que alguien que constantemente toma decisiones equivocadas en su vida ahora, de repente en la crisis final, es cuando todo esté en su contra, tome buenas decisiones. Ahora y hoy, todos los días debemos decidir ser fieles a Cristo y a su mandamiento. Juan escribió, en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos. Juan 5:3. Y como dijo la hermana Juan, Jesús no cambia el carácter en su venida. La obra de transformación debe ser ahora. Nuestra vida diaria determina nuestro destino. Esto está en Evento de los Últimos Días, la página 299. O sea, no podemos esperar que se haga un milagro al final de nuestra vida. Realmente eso no va a pasar. Realmente el propósito de que nosotros estamos viviendo esta vida es para que nuestro carácter sea transformado. Y le voy a leer una cita aquí que dice, bueno, se la voy a leer más adelante, pero que habla de eso. ¿Cómo forma Dios nuestro carácter? ¿Qué medios utiliza para que crezcamos en gracia? ¿Qué podemos hacer para permitir más plenamente que el Espíritu Santo nos transforme para ser semejante a Jesús? Miren, nosotros el carácter no es transformado como una varita que se toca y el carácter es transformado. Realmente nuestro carácter es transformado cuando el Señor nos permite, el Señor no nos pone en situaciones. El Señor permite que ocurran situaciones en nuestra vida, por lo general difíciles. Así somos muchos los seres humanos. En la calma nosotros no aprendemos. Dice que el marinero se hace buen marinero en la tormenta, no en la calma. Y lo mismo pasa con nosotros. A veces nosotros pasamos situaciones y ahí es que nuestro carácter se forma. Claro, para eso nosotros debemos aferrarnos a la mano poderosa de Dios, porque si no, sin su fuerza realmente no podemos. Pero si nosotros nos aferramos al brazo poderoso de Dios, Dios puede transformar nuestra vida, nuestro carácter. Y vuelvo y digo, son en las cosas pequeñas, en las pequeñas decisiones. Por eso vuelvo y digo, Dios siempre nos está diciendo, escógeme a mí. Cuando uno escoge a favor de Cristo, ese poder de decisión se va fortaleciendo y es más fácil usted seguir tomando buenas decisiones. Es un ejercicio realmente.
En la parte del lunes nos habla de la venida del Hijo del Hombre y en Apocalipsis 14 dice, contiene texto clave con respecto al mensaje del Señor para los últimos días del pueblo y el mundo. El eje, todo esto es la venida de Jesús, es el cumplimiento de la promesa. Verán al Hijo del Dios sentado a la diestra del Todopoderoso y lo verán en la venida del cielo. Esto es Marcos 14, perdón. Marcos 14:62. O sea, es una promesa que el Señor hizo y que está manteniendo a nosotros. Entonces, Apocalipsis 14:14, en Apocalipsis 14:14 nos dice, miré, y aquí una nube blanca. Otra vez estamos, recuerden que estamos leyendo símbolos, aunque una nube es algo literal, aquí es un símbolo. Miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y vamos a ver qué simboliza la hoz aguda, por lo menos. Dice, el término del Hijo del Hombre se refiere a Jesús. Y dice, perdón, se menciona 82 veces en los evangelios. Es uno de los títulos favoritos de Jesús, porque se entiende que él vino en el papel de Hijo del Hombre a la tierra y como Hijo del Hombre, él nos salvó. O sea, él se convirtió en un humano como nosotros para salvarnos. Así que por eso dice que es uno de sus títulos favoritos. Es un Salvador que nos entiende porque Él pasó cada una de las cosas que nosotros podamos pasar y aún más. O sea, Él padeció nuestras tentaciones y pasó todas las pruebas. Es el Hijo del Hombre que regresará a llevarnos a casa. Jesús, el Jesús que viene por nosotros, es el mismo que vivió con nosotros. Él está calificado para redimirnos porque nos llevó porque Jesús vivió entre nosotros. O sea, el hecho de que Jesús haya vivido entre nosotros 33 años y medio fue para enseñarnos a vivir la vida que nosotros debemos vivir. Él fue nuestro ejemplo para que como Él hizo, nosotros también hagamos. Eso fue lo que Él hizo. O sea, Él padeció todas las cosas donde falló Adán, Él no falló para que nosotros en Él tengamos esa fortaleza, aferrados de su mano poderosa, que Él ya venció todo lo que podamos haber, todas las tentaciones que tengamos, nosotros también podamos vencer. Y dice, el Hijo del Hombre regresará para llevarnos a casa. Jesús viene por nosotros, es el mismo Jesús que ya vivió entre nosotros, o sea, es el mismo y Él está calificado para redimirnos porque Él es uno de nosotros, o sea, para Él redimirnos, Él tenía que ser uno con nosotros, uno de nosotros, pero sin pecado. Enfrentó toda la furia de las tentaciones de Satanás y fue victorioso, como mencioné hace un tiempo, la semana pasada. Si nosotros leemos los evangelios con detenimiento, es más, se nos invita a meditar en la vida de Jesús. Realmente se nos invita a hacer eso. Y si nosotros meditamos en los evangelios, vamos a ver que Jesús venció todo, pero sin pecado. O sea, Él vivió todo, pero sin pecado. Y Él no usó su poder sobrenatural, no usó su poder divino para vencer. Él simplemente utilizó, o sea, mediante la comunión con Dios, Él pudo vencer. Aquí le voy a decir no sé, pero de donde yo vengo, siempre uno está investigando y sacando conclusiones. Y aquí hay
En Mateo 17, 24 en adelante al 27, hay una narración aquí de un acontecimiento que ocurrió en la vida de Jesús que es muy controversial, porque en ese acontecimiento se cree o se acusa, muchas personas acusan de Jesús de haber utilizado su poder para su beneficio. Y eso, si él hubiese utilizado su poder para su beneficio, su ministerio se hubiese venido abajo, porque realmente Jesús no podía utilizar su poder para salvarse de alguna tentación. Entonces el enemigo lo hubiese culpado de que él no era uno como nosotros y él tenía que ser exactamente uno como de nosotros, claro, sin la inclinación que nosotros tenemos naturalmente al pecado. Esa es otra controversia. Y aquí es el caso en que vinieron a pedirle las ofrendas del templo o los impuestos del templo y él no lo pagó. Bueno, porque él no lo pagaba, pero se suponía que él como Mesías no pagara los impuestos del templo. Pero aquí él hace una cosa muy increíble y ahí es que dice que él utilizó su poder sobrenatural para beneficiarse a él y entonces su misión de Mesías hubiese sido un fracaso, pero realmente eso era una de las tentaciones. Pero realmente él no utilizó su poder para sí, él utilizó para el bien de su ministerio y en vez de dar la ofrenda de su bolsillo, le dijo a Pedro, ve, busca un pez y sácalo de la boca del pez. O sea, él hizo un milagro para pagar los impuestos del templo. Es un tema muy controversial, por lo menos de donde yo vengo, se estudia mucho eso. Para que entendamos que Jesús en todo momento él dependió como podemos nosotros depender de la ayuda divina y por eso venció. Él nunca utilizó su poder divino para salir de una situación. Y dice, ¿qué aprendemos de los siguientes versículos bíblicos en Mateo acerca de Jesús, el Hijo del Hombre? En Mateo 16, 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará cada uno según sus deudas. Él vendrá en las nubes, o sea, a darnos el merecido de lo que nosotros hayamos hecho, o sea, a darnos a cada uno según nuestras obras. En Mateo 24, 27 al 30, porque como una nube que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, como relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente. Estoy mencionando el oriente, el occidente, yo no sé cuál es el oriente ni cuál es el occidente, pero como el relámpago que sale de un punto cardinal y se muestra a otro punto cardinal, así será la venida del Hijo del Hombre. Lo que quiere decir este versículo es que vendrá visible, que todo ojo le verá. Como un relámpago no se puede esconder, tampoco su venida se podrá esconder. Y en Mateo 24, 31 al 32 dice, cuando el Hijo del Hombre, otra vez cuando el Hijo del Hombre, vemos que en estos versículos siempre se refiere a él como el Hijo del Hombre. Venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en la diestra de su gloria. Observa cuáles son los elementos de este pasaje. 1, Jesús, el Hijo del Hombre, viene con la gloria de sus ángeles. 2, separa las ovejas de los cabritos. Eso es el juicio. Otra vez estamos hablando en símbolos. 3, el destino de las naciones y de toda la humanidad se determina por la eternidad. O sea que esos son los 3 pasos del juicio. Piensa en la expresión del Hijo del Hombre y de lo que éste dice de la humanidad de Cristo. Aunque era Dios, se hizo como uno de nosotros, igual a nosotros, pero a diferencia de nosotros, nunca pecó. Y eso es lo que estamos diciendo, él nunca pecó y él nunca utilizó su poder divino para librarse de la tentación. ¿Qué esperanza asombrosa te ofrece? Si él hubiese utilizado su poder divino para librarse de la tentación, entonces tendría una ventaja sobre nosotros y él no podría tener ventaja sobre nosotros. Por eso es tan importante aclarar que él nunca utilizó su poder divino. Por eso mencioné lo de Mateo 6, 24 al 27. Él no utilizó su poder divino. Y lo que está,
Y lo que dice de la humanidad de Cristo, aunque era Dios, se hizo como uno de nosotros, igual a nosotros, pero a diferencia de nosotros nunca pecó. ¿Qué esperanza asombrosa tenemos que nosotros podemos lograr lo que Cristo hizo? Esto no es para unos pocos, o sea, Dios no escoge a una persona así, a otra no. Dios le da la misma oportunidades a todos. Lo único que nosotros eh, sabemos o escogemos si le damos la oportunidad a Él o no se la damos. De acuerdo a la oportunidad que le demos a Dios, Él puede obrar en nosotros. El martes nos dice el juicio celestial. Y en Apocalipsis 14:14 nos dice, y Hechos 1:9 al 11, este hombre está buscando conexiones de el libro de, o sea, de cuando, vamos a ver Apocalipsis 14:14, entre la palabra de Jesús y, y lo que dice aquí en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 14:14 nos dice, y miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en su cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Otra vez viene la hoz aguda. Vamos a ver qué es la hoz aguda. No le voy a dejar con esto, aunque este escritor no está hablando mucho de los símbolos, pero para beneficio, para que no se queden con la duda, vamos a ver lo que es una hoz aguda. Y en Hechos 1:9 al 11 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, ve aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, que estáis mirando al cielo, este mismo Jesús que ha sido tomada de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir en el cielo. O sea, Jesús, después que murió, duró 40 días en la tierra y cuando va a ascender, vienen los ángeles. O sea, él comienza a elevarse frente a sus discípulos y los ángeles y los discípulos se quedan tristes y vienen unos ángeles y le dan la promesa de que el que ellos vieron irse va a volver. ¿Qué similitud hay en Apocalipsis 14:14? Hechos 1:9, los ángeles le hacen una promesa. Y en Apocalipsis 14:14 está diciendo una profecía que tiene que ver con estos versículos. Uno dice va a volver y en Apocalipsis dice, ok, va a volver con una hoz aguda. Una hoz es un instrumento que se utiliza para cosechar, es como una media luna que se utiliza para cortar, creo que arroz y trigo, cosas así. Me parece que el trigo y el arroz lo hacen con eso. Y vamos a ver por qué Jesús viene con un instrumento de cosecha. Fíjese, Lucas registra, eso ya lo dijimos. Hay una verdad divina insertada en el pasaje que quizás sea evidente. Este mismo Jesús, el Hijo del Hombre, es el que caminó por las calles polvorientas de Nazaret, ministró en las calles alborotadas de Jerusalén, sanó a los enfermos en las aldeas de Israel y predicó en la ladera cubierta de la tierra de Galilea, vez tras vez. También se menciona al Hijo del Hombre a la luz de Daniel 7. Y en Daniel 7, vamos a ver en Daniel 7, porque aquí Daniel es un libro también de simbolismos. Realmente el libro de Daniel, muchas de las cosas que se dice Daniel no se entendieron en Daniel hasta que llegó el Apocalipsis. O sea, no se entienden hasta la luz del Apocalipsis. Y Daniel 7:7, perdón, Daniel 7:9, vamos a entrar a territorio. Dice, estuve mirando, otra vez estamos hablando en símbolo, y fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve,
y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía delante de él, y millares le servían, y millones le asistían a él. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y aquí nos dice 13 y 14. Y miraba yo en la visión de la noche, y aquí como las nubes del cielo venían como un hijo de hombre que vino hasta los ancianos de día y le hicieron sentarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones, lengua le sirvieran. Y su dominio eterno que nunca pasará, y su reino no será destruido. Y en Daniel vemos un trono con miles y miles y millones de ángeles celestiales reunidos alrededor del trono, y empieza un juicio. Realmente aquí el anciano de días es Dios. Días quiere decir ese pelo blanco, ese día significa sabiduría. Y dice, y el juicio revela ante todo el universo que el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han hecho todo lo posible para salvar a toda la humanidad. Este juicio se vindica no solamente ante los santos, sino el carácter de Dios de las acusaciones falsas de Satanás. O sea, si usted lee los versículos de Apocalipsis 7, 9 al 14, estamos viendo que estamos mirando, hay un juicio, porque vemos que los libros fueron abiertos y que el anciano de días es Dios. Se abren los libros y comienza un juicio. Eso lo llamamos el juicio investigador. Según nuestras creencias, ese juicio se está llevando a cabo ahora mismo. Piensa en el hecho de que tu vida está bajo escrutinio delante de Dios. Entonces, ¿cuál es la única esperanza que tenemos? Y eso tenemos en Romanos 8:1. La única esperanza que tenemos dice, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, no es que no hay ninguna condenación. Por ahí hay unas olas que dicen o están condenados o no hay condenación, pero realmente tenemos que ver que aquí en Romanos 8:1 dice que no hay condenación para si tú estás en Cristo, si estás viviendo en el Espíritu, pero si estás viviendo en la carne, sí hay condenación. Así que no es que no va a haber condenación. En la parte del miércoles, la corona del vencedor. Y dice que Juan describe el Hijo del Hombre con una corona de oro en su mano, en su cabeza, y una hoz aguda en la otra. Y entonces la corona es un símbolo de victoria, se llama estéfanos. Eso viene de una raíz, era un certamen muy importante que se daban los griegos cuando los que inventaron lo que comenzaron, los pioneros de lo que llamamos hoy las Olimpiadas, eran los griegos. Cuando una persona vencía una eh, de esas carreras, que fue el primer evento que hubo atlético, se le daba un estéfanos, que era una corona en honor a la victoria. Entonces ve que Jesús tiene una corona, o Dios tiene en esta vez Jesús tiene una corona en su cabeza y en otra una hoz. O sea, él viene como símbolo de victorioso, pero tiene una hoz. Jesús una vez usó una corona de espinas y simbolizaba vergüenza, pero esta corona fue vilipendiado, ridiculizado, escupido, golpeado, azotado, pero ahora viene con una corona de gloria y viene otra vez ahora como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que el ángel, aquí dice en Apocalipsis 14:15, Apocalipsis 14:15.
Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y en Marcos 4, en Marcos 4, 26 al 29. Y decía además, así el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota sin que nadie lo sepa, porque del suyo lleva fruto a la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano y llega espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz y se ciega. O sea, lo que dice aquí Apocalipsis es similitud lo que dice Marcos, cómo es el proceso. Hay una semilla, la semilla crece sin que nadie sepa cómo pasó. Eso quiere decir la obra del Espíritu Santo, o sea, se siembra la semilla en el corazón y comienza a fluir, y el Espíritu Santo la hace crecer. Nadie sabe cómo lo hace. No es trabajo del hombre hacer crecer la semilla, sino que el Espíritu Santo hace crecer la semilla y se vuelve una planta, y esa planta echa frutos y después viene el segador y sega los frutos. O sea, todo es obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, y es una similitud de lo que dice Apocalipsis 14:15. Apocalipsis 14:15, donde nos dice: y del templo salió otro ángel clamando a gran voz, estaba sentado: mete tu hoz y ciego. O sea, ya este es el cumplimiento, o este es el seguimiento de lo que dice Marcos. Es una conexión que hay ahí. Entonces, repetidamente ve que en la Biblia dice: llegó el ángel, vuela desde el templo hasta Jesús y declara a alta voz: llegó la hora, la cosecha está madura, ve y a buscar a tus hijos y tráelo a casa. Eso es lo que significa la cosecha. Esto no está dando un panorama del tiempo del fin. Bueno, eso lo vamos a ver, no me voy a adelantar. Repetidamente, si usted ve en la Biblia, en los evangelios y en otras partes de la Biblia, como la agricultura era uno de los trabajos que se hacía en esta época, era muy conocida, ver la agricultura. La gente sabía los procesos, entendían los procesos, así que Jesús utilizaba en sus enseñanzas, y otros profetas utilizaban el simbolismo de las cosechas para llevar un mensaje, para que el mensaje se quedara impregnado, o como dice Mateo, para que viendo no vieran y escuchando no escucharan, sino que lo que eran escogidos, o lo que escogieran, o lo que decidían por Cristo y aceptaban su mensaje, pudieran entender el mensaje. Entonces, otra vez en el libro de Juan, recuerden que Juan era uno de los discípulos, está utilizando el simbolismo de una hoz, y qué es lo que viene a de cosechar, que es la mies que está madura. Dice, esto está otra vez estoy aquí con las nomenclaturas. Está en Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 45 al 46. Dice: la germinación de la semilla representa el comienzo de la vida espiritual, y el desarrollo de la planta es una bella figura del crecimiento cristiano. Así como en la naturaleza, así es la gracia. No puede haber vida sin crecimiento. Realmente, miren una plantita, si usted siembra una semilla y la semilla germina, pero la planta no crece, ¿qué va a pasar? Va a morir, o sea, no puede dejar de crecer. Eh, Así como en la naturaleza no puede haber vida sin crecimiento, la planta debe crecer o morir, es una decisión.
Así como su crecimiento es silencioso e imperceptible, pero continuo, así es el desarrollo de la vida cristiana. En cada etapa del desarrollo, nuestra vida puede ser perfecta, aún más si se cumple el propósito de nuestro Dios en nosotros. Habrá un progreso continuo. La santificación es la obra de toda la vida y a medida que se multiplican nuestras oportunidades, también se ampliará nuestra experiencia y se incrementará nuestro conocimiento. Y pasa algo que a veces uno comienza en el crecimiento y piensa que, que es algo nuevo, oh, yo no sabía esto, o ahora entendí todo lo que no había entendido y realmente no es así. Dios nos va llevando paso por paso, como uno no puede subir una escalera, eh, estar abajo y llegar a la cima. Así realmente nosotros es la vida cristiana, uno tiene que ir escalón por escalón y a medida que va subiendo, piensa que realmente descubrió algo nuevo y realmente no ha descubierto nada nuevo. Quizás ha tenido una mejor comprensión de algo que quizás ya sabía. Eso realmente es lo que pasa. Y aquí dice, la maduración del grano dorado representa a todos los que son. ¿Cuál es el grano? Aquí ya no está dando la definición de los simbolismos. ¿Qué significa el grano? El grano, la maduración del grano representa todo lo que son transformados por su gracia, motivados por el amor y viven obedientes para la gloria en el nombre de Cristo. Su corazón es uno con Cristo y todo lo que ellos quieren es lo que Él quiere. Realmente, como yo le digo, Dios no quiere con nosotros medias tintas. Realmente esto no es para unos sí, para unos no. Realmente Dios quiere todo de nosotros. Y aquí lo dice, transformados por su gracia, motivados por su amor y viviendo en obediencia. O sea, ese es el ciclo. ¿Cómo entiendes la declaración de la hermana de Elena G. de White que dice, en cada etapa de desarrollo de la vida puede ser perfecta? ¿Qué significa eso? Especialmente cuando podamos ver nuestra falta y carácter defectuoso ahora. Realmente cuando uno, vamos a volver la escalera, cuando uno sube un escalón, ya su vida en ese momento es perfecta, pero eso no quiere decir que va a dejar de crecer. Es perfecta por el conocimiento que tiene, lo está implementando a cabalidad, pero según usted vaya creciendo, realmente se va perfeccionando. Fíjense que la palabra perfeccionando es continuo, no es perfección, es perfeccionando, es algo que continúa perfeccionándose. Y realmente no debemos ser pasivos en esto, debemos ser realmente activos, debemos ser intencionales. Y en la palabra, en el jueves, cada semilla produce una cosecha. Vamos a ver que cada semilla produce una cosecha diferente. Y dice, la cosecha del grano dorado, como se le menciona aquí, representa a los justos. Y la cosecha de las uvas sangrientas representa a los injustos o perdidos. Ambas cosechas están completamente maduras. Cada semilla está sembrada y completamente madura. Ya vemos que la hoz es un símbolo de cosecha. ¿Y cuál es la siembra? Realmente la siembra somos nosotros. El grano dorado somos nosotros. O sea, somos nosotros el grano dorado y somos nosotros, dependiendo en qué elijamos, somos las uvas agrias. Así que eso es lo que Dios viene a cosechar. Vienes a cosecharnos para salvación o para perdición. En el antiguo, cuando se cosechaba, me parece que era trigo, estaba el grano bueno y estaba lo que se llamaba la cizaña. Realmente se dejaban crecer ambos y lo que saben de agricultura saben que los dos granos, o sea, las dos plantitas eran muy parecidas, por eso no se podía arrancar una de la otra, porque no se sabía cuál era el trigo y cuál era la cizaña. Pero cuando dan el fruto, ahí se sabe quién es. Y por eso dice, ya el fruto está maduro, ya cada uno está demostrando a quién pertenece. Y la hoz simplemente es un simbolismo de una cosecha, esto no es literal.
Aquí dice, ya el pecado llegó a su límite. Lo que dice que la cosecha está madura quiere decir que ya el pecado llegó a su límite. La rebelión ha cruzado la línea de la misericordia. O sea, ya la cosecha está madura y ahora vamos a ver cuál va a ser la distinción vamos a usar, entre el grano bueno y el grano que no es bueno, lo que se llama cizaña. ¿Cuál va a ser la distinción? Dice, aunque ha habido muy malvadas y perversas, van a empeorar aún más de todo que termine. Un Dios amoroso ha hecho por nosotros todo lo posible, que incluía ofrecerse en una cruz como sacrificio por el pecado. Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para que llegásemos a la justicia en él. Segunda de Corintios 5:21 y ver Gálatas 3:13. ¿Qué más podía haber hecho Dios más allá de la cruz? No hay nada más que la gracia pueda hacer para redimir a quienes han rechazado repetidamente al Espíritu Santo. O sea, Dios no solamente Él murió en la cruz, sino que Él ofreció esa salvación por medio de la gracia y no solamente ofreció eh, eh, la gracia para salvarnos, sino que ofrece la gracia para que le obedezcamos y ofrece la gracia para que nosotros sigamos creciendo en Él, creciendo en Él. O sea, que Él simplemente, Él no murió y se fue y se olvidó, sino que Él sigue con nosotros, ofreciéndonos todas las herramientas para que nosotros podamos, aferrados de su brazo poderoso, alcanzar la victoria en Él. Y dice, y si haciendo todo eso, poniendo todo eso a nuestra disposición, nosotros no llegamos a hacer justicia de Dios en él, entonces va a haber dos bandos. El que ha rechazado constantemente al Espíritu Santo y el que lo ha aceptado. ¿Y cómo vamos a saber cuáles son esos bandos? Aquí nos dice un mensaje urgente en Apocalipsis 14. Todas las semillas han dado un fruto, sea un fruto bueno o sea un fruto malo, sea trigo o sea cizaña. El pueblo de Dios revela su imagen de gracia. ¿Y cuál es su imagen de gracia? Compasión, misericordia y amor ante todo el universo. Y nosotros podemos pensar que esas son palabras simples y realmente esas no son palabras simples. Y dice, los hijos del maligno revelan codicia, lujuria, celos, odio. Y aquí vuelve otra vez Gálatas 5:21 y 22. Léanse esos versículos, cuáles son los frutos de la carne y cuáles son los frutos del espíritu. Y como yo siempre digo, los frutos de la carne siempre miren lo que tienen que ver con, la semana pasada dije sentimientos, pero son los que tienen que ver con las emociones y digo, sentimientos, los sentimientos son realmente esporádicas, las emociones son más a largo plazo. Miren lo que tienen que ver con las emociones, como son lujuria, celos, odio, envidia, todas esas cosas que vienen del yo cuando el yo mora en nuestra vida o cuando el yo es el predominante, porque siempre tenemos vestigios del yo en nuestra vida, pero cuando el yo es el predomina en nuestra vida, entonces nosotros tenemos esas emociones. Eh, que realmente se guardan en el corazón, como mencionamos aquí, esos son los problemas del corazón y esos son distintivos que van a distinguir el pueblo de Dios. O sea, eh, el universo verá el pueblo de Dios una revelación de justicia que tal vez ninguna generación anterior haya presentado, en contraste con la justicia de Cristo revelada a su pueblo. El universo verá los resultados completos de la rebelión contra Dios, la maldad, el mal, el pecado, la iniquidad se exhibirán plenamente ante los hombres y los ángeles. En contraste, el bien y el mal, encontraste lo bueno y lo malo, encontraste la obediencia y la desobediencia, serán evidentes para todo el universo. O sea, ven que hay contraste, el bien y el mal. Y parece el bien es una palabra muy abarcadora porque a veces nosotros
hacemos que el bien sea, o sea, el bien puede ser relativo a nuestras experiencias y el mal puede ser relativo, pero en cuestiones del bien y el mal no puede haber relativismo. Realmente eso tiene que ser muy importante y en asunto de obediencia y de desobediencia no puede haber relativismo tampoco. Así que es un tema que quizás debemos abundar en otra ocasión un poquito más, pero vivimos en un mundo en que el bien es relativo y el mal es relativo y realmente, vuelvo y digo, Dios no es un Dios de medias tintas, Dios es un Dios de amor, pero a veces entendemos el amor de manera muy escasa y realmente el amor de Dios incluye justicia y el amor de Dios incluye otras cosas que realmente no son medias tintas, o sea, los mandamientos no son según nosotros los percibimos o según nosotros lo entendemos. Realmente cuando Dios dice un mandamiento no es según yo lo entienda, es realmente está bien o está mal, lo violaste o no lo violaste, eso es todo. ¿En qué medida puede discernir el contraste entre el bien y el mal? Porque es importante que lo hagamos. En Hebreos 14:27, Hebreos 14:27 nos dice, Hebreos, Hebreos 14:27, y mi Biblia no llega a Hebreos 14:27, pero quiero dejarle una cita que dice, esto está en Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 47, dice, cuando el carácter de Cristo sea perfectamente producido en su pueblo, entonces vendrá Él a reclamarlo como sus hijos. O sea, ese es el distintivo, cuando el carácter de Jesús sea perfectamente reproducido en sus hijos, entonces va a venir Cristo a reclamarlo como suyos. Dios no va a llevar al cielo personas que no se parezcan a Él. Y en Hebreos, sí, esta cita, me disculpan, pero esta cita voy a investigar porque parece que aquí hay un problema de ortografía o qué, como se llame, porque están dando una cita que no existe. Así que después vamos a investigar qué es lo que quisieron decir aquí. Y ya en la parte del viernes, para ir terminando, ya queremos dar a entender que en Hebreo 14:14 lo que está hablando es que va a haber un juicio, está pasando un juicio y realmente va a haber dos bandos, uno que haga el bien y otro que haga el mal. El decidir en qué lado estamos solamente pertenece a nosotros. La decisión de qué lado estar permanece enteramente a nosotros y que la O significa, es un símbolo de cuando Jesús venga a reclamar a su pueblo y el distintivo de su pueblo va a ser el carácter. Uno va a tener los rasgos de carácter del enemigo, el odio, la codicia. Y vuelvo y digo, me está llamando la atención otra vez y en eso estamos muy de acuerdo que los actos pecaminosos, a veces nosotros vemos el pecado como los actos pecaminosos, pero aquí lo que está hablando es de la codicia, del odio, de los celos, de la envidia, del orgullo, las emociones o los sentimientos que hicieron que Lucifer se convirtiera en Satanás. Fueron emociones, fueron sentimientos que después se produjeron en actos y realmente cuando vemos que el distintivo del pueblo de Dios también va a ser esas mismas emociones o sentimientos, amor, gozo, paz, benignidad, aquí dice compasión, misericordia y amor. Y eso va a llevar al pueblo de Dios que obedezcan sus mandamientos, eh, o sea, que sean obedientes a Dios y cuando uno es obediente a Dios, pues obedece lo que Él hace. Eso es lo que realmente quiere decir. Y entonces ya en la parte del viernes, para concluir, hay una cita del conflicto de los siglos, la página 601, dice,
Es una ley de la naturaleza intelectual y espiritual que lleguemos a ser transformados por medio de la contemplación. Hay varias citas que yo he encontrado de personas que ni siquiera son cristianos que dice que uno se convierte en aquello que contempla. Por eso es importante nosotros escoger qué estamos contemplando, porque a eso no vamos a parecer. La mente se adapta gradualmente a los temas que se ocupa. Por eso, miren, no solamente nosotros como cristianos debemos ocuparnos. Voy a repetirlo, la mente se adapta gradualmente a los temas en que se ocupa y nosotros muchas veces como cristianos, y le voy a decir algo, de lo menos que nosotros hablamos es de Cristo, somos cristianos y no hablamos de Cristo. Eh, Muchas veces somos mudos y no porque no hablamos, sino porque no hablamos de lo que tenemos que hablar. Realmente hablar de Cristo no es simplemente de lo que estudian teología, realmente cada cristiano, su tema principal de conversación, y no estoy diciendo que no hablen de otras cosas, sí es bueno hablar de otras cosas, pero yo recuerdo que cuando yo crecía y todavía hace poco, los temas que se hablaban en sábado, hablábamos de la palabra de Dios y ya esto no es salvación por obra, simplemente eso quiere decir que usted habla de las cosas que le interesa y cuando usted habla, usted deja ver qué es lo que le está interesando, en qué está su mente. Eh, y es muy penoso descubrir que es muy raro, es muy difícil encontrar personas que su mente esté en Cristo y que quieran hablar de Cristo. Realmente eso es muy penoso y eso es una alerta que debemos ver. ¿De qué estamos hablando? ¿En qué se está ocupando nuestra mente? Se llega a asimilar lo que se acostumbra a amar y a reverenciar. ¿A qué estamos amando? ¿A qué estamos reverenciando? Jamás se elevará el hombre a mayor altura que a la de su ideal de pureza, bondad y verdad. Esas cualidades de carácter no vienen por obra de magia. Si usted ven es una persona que tienen esas cualidades de carácter, no fue que crecieron así, sino que hubo un trabajo, hubo un proceso y muchas veces parte del proceso fue contemplación, pero contemplación de las cosas, por ejemplo, contemple la vida de Cristo, hable de la vida de Cristo, escuche la vida de Cristo y algo se le va a pegar, como dicen por ahí, algo se le va a pegar. Pero si usted lo que está es mirando cualquier cosa, escuchando cualquier cosa, y yo no estoy diciendo que escuche y hable y contemple 24/7 la vida de Cristo, pero tome mayor tiempo. O sea, usted determina cuáles son sus prioridades en la vida. Eh, Realmente nosotros, y le voy a decir una cosa, nosotros a veces escuchamos la palabra de Dios cuando vamos un ratito a la iglesia y es otra persona que lo está hablando y muchas veces estamos entretenidos en otra cosa. Entonces, si usted no quiere, así no se va a alcanzar el ideal. Realmente no es así. Realmente hay que tomar tiempo. Realmente cuando Cristo está en su corazón, usted habla o demuestra con sus acciones que Cristo está en su corazón. Realmente no es decirlo. Eh, si el yo es su ideal más sublime, jamás alcanzará algo más exaltado. Si lo que usted quiere es exaltarse a usted, y créanme, se lo voy a decir sinceramente, cada uno de nosotros tiene la semilla del yo aquí y es de acuerdo a lo que usted alimente, puede ser una semilla muy fuerte, así que hay que tener cuidado. O sea, nuestra naturaleza pecaminosa puede ser más fuerte, nuestra tendencia. Nosotros tenemos más que luchar por las cosas espirituales que por las carnales, porque carnales ya somos. Así que el yo, todo lo tenemos, todo tenemos esa semillita ahí, pero hay que ver qué es lo que nosotros estamos alimentando. Y solamente no es de palabras, eso se ve en la vida de la persona, eso se ve en el actual de la persona, eso se ve como habla la persona. Eh,
Más bien se hundirá en bajezas siempre mayores. Eso se oye feo. Y lo voy a repetir, si el yo es su ideal más sublime, o sea, si exaltarme yo es su ideal más sublime, jamás alcanzará algo más exaltado que eso. Quizá lo logre, pero eso es lo único que va a alcanzar. Pero a la larga se hundirá en las bajezas siempre mayores. Solo la gracia de Dios tiene el poder para elevar al hombre. Librado a su propia suerte, su conducta empeorará inevitablemente. Esto es el conflicto de los siglos 6, 11. Si usted lo que está contemplando son sus ideales, son sus ideas, son sus temas de conversación que son, y vuelvo y digo, no lo diga, no lo diga. No es que usted va a estar 24/7 hablando de eso, pero si usted no toma tiempo, a veces después de la iglesia, de que se habla de cualquier tema, de mis planes, de mi trabajo, de mí, eso es el yo. Si no sabía lo que es el yo, eso puede ser el yo. Esas son las pequeñas cositas del yo. En forma sutil, imperceptible, casi inadvertida al principio, nuestros caracteres y nuestra personalidad cambian según la semilla que estamos sembrando en nuestra mente. Yo aquí he hablado mucho del temperamento. El temperamento es con lo que nosotros nacemos y nosotros tenemos debilidades y fortalezas del temperamento. Las debilidades son las virtudes que son buenas y las fortalezas son las virtudes buenas y las debilidades son las malas. Lo único que nosotros nos ayuda a fortalecer las debilidades que no son buenas, que no son agradables a Dios, son la creación de un carácter, de una personalidad. Entonces, ¿cómo se crea eso? Por medio de la contemplación, por medio del escuchar. ¿Y qué escuchamos? ¿Qué hablamos? Eso es todo. ¿Sabes? La vida cristiana no es ir a la iglesia y tener una programación y me perdonan. La programación siempre es muy buena, pero eso no es. Tenemos que ir a algo más allá. No solamente son unos pocos los elegidos a amar y hablar de la palabra de Dios, es todo. A todos se le está dando la oportunidad. A todos pueden llegar a grandes comprensiones, pero eso hay que trabajarlo, eso no viene solo. Y dice, hay que abrir el corazón, hay que suavizar el corazón, hay que abrir el corazón a esas, a esa atracción, porque realmente es una atracción. Por lo menos cuando yo estoy haciendo algo que eh, no es muy agradable, yo siento una atracción diferente, y cuando yo obedezco a esa atracción que siento, entonces Dios puede trabajar en mí. Y me parece que para todo es así. Em, Si sembramos indiferencia hacia Dios y hacia los valores y priorizamos y las prioridades espirituales, cosechamos el fruto de la indiferencia, la apatía, la complacencia espiritual y frustración en nuestra vida espiritual. Eso es lo que sembramos, y nosotros somos indiferentes a esa atracción que recibimos del Espíritu Santo, y si no contemplamos lo que debemos contemplar, si no escuchamos lo que no debemos escuchar y si no hablamos lo que no debemos escuchar. Dice, por eso quienes piensan, bueno, yo sé que un día vendrá la persecución final, la marca de la bestia, así sucesivamente, pero cuando llegue, entonces ordenaré mi vida. Están eligiendo un camino peligroso. Si tú no fuiste fiel en lo poco, tú no vas a ser fiel en lo mucho. O sea, si no fuiste fiel cuando las cosas estaban bien, cuando era fácil, no crea que si no tomaste las decisiones pequeñas eh, correctamente, no creas que de la noche a la mañana va a tomar una decisión grande por Cristo. Eso realmente no es así. Dios nos llama ahora en este momento a entregar nuestra vida a Él. Cuando más tardes en responder al Espíritu Santo, el alma se volverá cada vez más dura a los impulsos de Dios y más susceptible a caer en la mentira del maligno y al creer en ellas. Como yo mencioné, tomar decisiones por Dios es un ejercicio, y mientras usted más se acostumbre a tomar decisiones, más fácil le va a ser. Mientras usted más lea la Biblia, más fácil va a ser
leer la Biblia, mientras usted permita que los dones del Espíritu Santo moldeen su carácter, su vida, porque le voy a decir, los dones del Espíritu Santo no es tener una habilidad, no es volvernos cada vez más hábiles en hacer algo, sea en cantar, en hablar, en lo que sea, eso no es ser más hábiles, es que esos dones transformen nuestra vida. ¿Y cómo sabemos que nuestra vida está transformada? Que nosotros vamos a actuar como Cristo actuó, vamos a hablar las cosas que Cristo hablaba y vamos a querer escuchar lo que Cristo hablaba. Y no vamos a pensar, oye, esta persona es una fanática, siempre está hablando lo mismo. No, realmente vamos a sentir la necesidad o vamos a ser sensible a esa atracción. Bueno, sin más, me despido. Esto es un tema muy interesante para mí. Realmente me llama mucho la atención por muchas cosas que veo y realmente no estoy juzgando, simplemente me preocupa mucho nuestra condición como pueblo de Dios. Yo sé que la salvación es individual, pero realmente cuando uno conoce algo bueno, quiero compartirlo con aquellos que no lo conocen y quieren como que las demás personas sientan esa misma atracción, esa misma inquietud. Así que es mi oración, es mi pedido que cada uno de ustedes no se conformen con las migajas. Vamos a conformarnos con el plato fuerte, vamos a ir por más. Así que sin más me despido, tengan una buena semana y que las bendiciones del Señor nunca falten en su vida. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, gracias, gracias por la oportunidad que tú nos das de compartir la palabra de Dios por estos medios. Señor, te pido en forma muy especial por las personas que toman de su tiempo para vernos, Señor, que tú puedas despejar su mente de dudas, Señor, de la influencia del enemigo y que su corazón pueda llenarse, puedan ser atraídos por la influencia del Espíritu Santo, Señor, y sus pensamientos puedan ser aclarados, Señor, y que ellos puedan escuchar lo que realmente necesitan para que su vida sea transformada por la gracia de Cristo. Todo esto te lo pedimos por los méritos y en el nombre de Jesús. Amén. Bye y hasta la próxima semana.